Hola, buen día. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Juan Manuel Quintas Morales y mi matrícula es la 200-108-29. Vamos a hablar en esta ocasión del reto 2, la jurisprudencia de la licenciatura en Derecho. Un saludo también a nuestra asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Pues bueno, respecto al caso número 1, nos dice, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso fue por reiteración. En el capítulo 3 de la jurisprudencia por reiteración, en su artículo 224 de la Ley de Amparo Reglamentaria y en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacen mención que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sean sustentados por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Ahora respecto al caso número 2, nos dice, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A/J 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos criterios, para suscribir la jurisprudencia 1A/J 93/2013 de la 10ª época de la tesis 1AJ 78/2018 10ª época, se estimó necesario que la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que la citación de la persona investigada en la audiencia inicial en la que se habrá de formularse la imputación en contra por sí sola no es un acto de efecto, pues su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia, se formalizará la investigación y se formalizará la imputación respectiva, en la que podrá ser vinculado a proceso o bien ser sometido a una medida cautelar precautoria de acuerdo a lo establecido por la misma Corte. Respecto a los casos 1, 2 y 3, nos dice que indiquemos en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas estas jurisprudencias. Para la jurisprudencia número 1, fue publicada en la 9ª época, correspondiente de la 5ª a la 11ª época, que según el criterio proviene de la interpretación de la Constitución de 1917, que actualmente la tenemos vigente. Para la segunda jurisprudencia, su interpretación es interpretada a la 10ª época, de igual forma basándose en la interpretación del criterio de la Constitución de 1917, correspondiente a la 11ª época. Para la tercera jurisprudencia, estamos hablando de la 5ª a la 11ª época de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la 9ª época, del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2012. Hablando de las épocas, estas se dividen en 2 periodos constitucionales, que estos a su vez corresponden a periodos inaplicables y aplicables. En el caso número 3 nos dice que se señale para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso hacemos referencia al artículo 217, párrafos 1 y 2, en el que el Pleno establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no será la de ellas para el Pleno. Del mismo modo que el artículo 94, párrafo 8 y segundo y 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7, párrafo 3, habla de la jurisprudencia que emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas. Ahora en el caso número 1,
nos comentan que se identifique si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Tomando en cuenta la tesis en el caso número 1, si se está cumpliendo con lo establecido en la citada ley, específicamente en su artículo 223 de la Ley de Amparo, la cual nos dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, analizándolo, se apega y cumple los requisitos debidos, ya que se sesionó en salas y cada una de las reiteraciones se aprobó por una unanimidad de 4 votos. Ahora, como conclusión, vamos a decir que el hablar de la importancia de la jurisprudencia la vemos como un concepto clave en el ejercicio jurídico, ya que nos permite la formación de criterios jurídicos necesarios para los jueces y así no se actuará mecánicamente. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho que resulta de análisis e interpretación de la ley, que es sometida a votación para que pueda ser en su observancia obligatoria para todos los niveles jerárquicos federales y de las entidades federales. Esta es emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito fundamentados en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existen diferentes formas para integrar las jurisprudencias, las cuales son reiteración de criterios, contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia tiene la utilidad de modificar la interpretación de la ley una vez que es aprobada y publicada, siempre y cuando ésta no tenga retroactividad en perjuicio de una persona por acciones pasadas. Su importancia radica que gracias a estas jurisprudencias se pueden llenar vacíos o lagunas legales a interpretaciones de leyes que se consideren oscuras, por lo cual resulta útil a la hora de un juicio, ya que con estas se pueden bajar diferentes recursos que ofrecen una mayor ventaja al invocarlos dentro de los escritos. También es importante mencionar como último punto que la tesis son razonamientos de la ley realizada por tribunales facultados, pero que no presenta el mismo carácter de obligatoriedad en el caso de la jurisprudencia. Bueno, este fue mi aporte. Muchas gracias.